Bueno, jóvenes, entonces todo este material que está acá en los números reales e inecuaciones ya tienen que tenerlo en su cuaderno. Todo ese material ya tiene que estar en su cuaderno. Y luego vamos a comenzar, hoy vamos a terminar todo eso y vamos a comenzar con lo específico de inecuaciones. ¿Ya? Este tema lo vamos a estudiar ahora, los números reales y luego las inecuaciones, todas esas definiciones las vamos a ir estudiando el día de hoy. ¿Listo? Vamos a ver por lo menos un poquito de estas inecuaciones, por lo menos la representación de los intervalos de solución. ¿Ya? Entonces, espero que hayan copiado por lo menos todo lo que refiere al primer video, a lo que es números reales. Eso lo vamos a avanzar hoy. Mientras llegan sus demás compañeros, les decía, les voy a ir mostrando un video acerca de la recta de los números reales. Esa recta, los que no puedan ver el video aquí en la proyección, pueden ver aquí en este enlace. También lo voy a compartir ahorita por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el video. El video no lo voy a poner en la grabación de la clase porque les va a ocupar espacio. En esta recta será... Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Ahora sí hay 16 compañeros en el aula. Ya vamos a continuar. Vamos a dejar de reproducir. Esa es una representación de la recta de los números reales. En el chat está grabada. En el chat está grabada la ubicación de ese video. ¿Listo? Vamos a comenzar. Los números reales son todos los números que se pueden utilizar y con los cuales vamos a trabajar a lo largo de toda la carrera, en este semestre y a lo largo de toda la carrera. A ver, la definición es que el conjunto de números reales es un sistema. Un sistema se conoce como un conjunto de partes que tienen cosas en común. Entonces, el sistema de los números reales es un sistema, es un conjunto que tiene elementos, por lo tanto, no es un conjunto vacío. Ya es distinto del conjunto vacío. Además, está dotado de las operaciones de suma y de multiplicación. La resta es lo mismo que la suma, pero con signo negativo. Eso lo vamos a aprender. Y la división es lo mismo que la multiplicación por 1 sobre un número. ¿Ya? Es la multiplicación por el inverso multiplicativo, la división. Entonces se resume a dos operaciones, a suma y multiplicación. Y en esa recta de los números reales también podemos comparar el orden o tamaño entre números. Entonces el conjunto o el sistema de números reales está dotado por una relación de orden. Y ahí surgen las desigualdades, un número mayor que otro, un número menor que otro, mayor o igual, menor o igual. ¿Ya? Y todo este sistema de números reales está regido por unas leyes o propiedades que son los axiomas de los números reales y que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Listo, jóvenes? Cualquier duda que tengan me avisan. Entonces, los números reales es un conjunto distinto al conjunto vacío. Vamos a ver por qué elementos está compuesto el conjunto de números reales. Luego, en los axiomas de números reales vamos a ver las propiedades o reglas o leyes para realizar estas operaciones de suma, multiplicación y para ordenar las relaciones de orden. Continuemos. Es importante que vayan conociendo algo de esta terminología. Miren, esta R mayúscula con doble palito significa número. Les voy a decir de dónde vienen. Siempre que ustedes tomen apuntes del material de estudio que yo les doy, dejen unas 2 líneas entre párrafo y párrafo para lo que les voy a explicar. Entonces miren, esta doble rayita que acompaña a la R de los números reales, eso representa lo siguiente, representa a este símbolo, números reales, ¿ya? Como los matemáticos ahorran espacio, en lugar de dibujar todo ese símbolo que significa números reales, simplemente se quedan con uno de los palitos y la R. Y dicen números reales se representa de esa manera. Una R mayúscula con doble palito. ¿Ya? Esta mayúscula invertida, volcada, patas arriba, significa para todo. Para todo y lo que vamos a hablar adelante. ¿Ya?
Vayan aprendiéndose esa simbología. Esta E mayúscula volcada significa existe, existe por lo menos un, eso significa. Y esta línea quebrada, la que es como la de división, significa tal que, es decir, lo que sigue cumple, o lo que decimos la variable x cumple con la siguiente condición. Lo vamos a entender mejor cuando les vaya explicando. ¿Listo? Entonces vayamos viendo los tipos de conjuntos de números reales. Miren, el conjunto de números reales, les dije, es un conjunto de números distinto al conjunto vacío. Este es el conjunto de los números reales. Está compuesto por varios, por los números naturales, los enteros negativos, el cero, todos esos juntos dan el conjunto de los números enteros. Después los números racionales, está con mayúscula, y los números irracionales. Todos esos son números reales. ¿Ya, jóvenes? Entonces vamos viéndolos. Los números naturales fueron los primeros números que descubrió el ser humano. Cuando salió de las cavernas y comenzó a cazar, comenzó a cultivar, comenzó a criar ganado, necesitó algo para poder controlar cuántos animales tenía, cuántas personas había en su familia, si estaban todos a salvo o se quedó uno afuera. Entonces contaba, tenía 10 hijos, contaba 1, 2, 3, 4, 5, aprendió a contar. Y para contar ahí surgieron los números. Y los primeros números que surgieron fueron los números de la naturaleza, los números naturales, los que observamos. ¿Qué observamos? Observamos un pajarito y otro pajarito al lado. ¿Cuántos hay? 2 pajaritos. Entonces ahí surge el número 2. No lo conoce al número 2, pero sí sabe lo que representan 2 pajaritos. ¿No es cierto? Entonces los números naturales son todos los números que se utilizan para contar. No contamos el cero, no decimos, ah, ahí está el cero, pajaritos. Si no hay, no existe, ¿no? Entonces solo podemos contar los que están, 1, 2. Solo se utilizan a los números enteros positivos para contar. ¿Ya? Vemos un pajarito, ahí está uno, otro pajarito, otro pajarito. ¿Cuántos ven ahí? Si estas rayitas son un pajarito cada una, ¿cuántos ven? ¿Jóvenes? Tres, tres, cierto. Exacto. Si a ustedes les digo, a ver, enumérense quién llegó primero, segundo, tercero, el primero en llegar va a decir, yo fui el primero, yo fui el 1, 2, 3, 4, ¿no ven? Pero si alguien dice, yo llegué primero, no va a decir, él es el cero. No, no se comienza a contar desde cero, se comienza a contar 1, 2, 3, 4, 5. Por ahí un compañero, por ahí un compañero es muy chiquito, no van a decir, él vale medio. O por ahí uno es muy grande, van a decir, él le vale 1,5 de los demás. No importa. Aunque sea muy chiquito o muy grande, cuenta por uno. Cuando contamos es entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos hermanos tienen? Tengo 2,5 hermanos. ¿Cómo que medio? Solo es la mitad de arriba, de la cintura para arriba, o la mitad para abajo. ¿No? Eso no existe. Está muerta la persona si está cortada. ¿No ven? Entonces es una persona, aunque sea niño, aunque sea viejito, es una persona. Si ustedes cuentan a su ganado, tengo 5 cabezas y media, 5 vacas y media. ¿Qué significa el medio? Que la partieron en la mitad a la vaca y la mitad está en el campo y la otra mitad está en la carnicería. Ya no es vaca si está partida, ¿no ve? Entonces los números naturales solo se utilizan a los enteros positivos. ¿Ya? ¿Cómo se representa a los enteros positivos? Por este símbolo. La Z mayúscula con doble rayita. Esa rayita doble significa números. Esa doble rayita significa este símbolo. Número. ¿Ya? Z, números enteros. El signo más, enteros positivos. Los números naturales son los enteros positivos. ¿Ya? Estos números enteros positivos, que son lo mismo que los números naturales, son subconjunto de los números enteros. Esto que parece una herradura o una C alargada significa subconjunto.
Los números naturales son subconjunto de los números enteros. Ya, vamos a ir viendo. Entonces, los números enteros, aquí hay un errorcito. Lo voy a corregir. Los números enteros, y cómo le llamamos a los números, le ponemos doble rayita, ¿no? El conjunto de números enteros es igual a la unión del conjunto de números enteros positivos, unión con el conjunto, esta llave significa conjunto que contiene al número 0, unión con el conjunto de los enteros negativos. ¿Ya? Los enteros están compuestos por los enteros positivos, los enteros negativos y el 0. ¿Listo? Los enteros positivos son los mayores que 0. Este símbolo de desigualdad lo vamos a ir entendiendo. Se lee de izquierda a derecha. Nosotros escribimos y leemos de izquierda a derecha, y así vamos a leer. El símbolo de desigualdad relaciona a dos números, el de la izquierda y el de la derecha. Ahora, dependiendo a qué lado le apunta la parte más chiquita o la parte más grande, sabemos cuál es mayor. Esta parte mayor, esta parte más grande, más ancha, le corresponde a la izquierda. Entonces, los números enteros positivos son los mayores que el 0. Los enteros negativos son los menores que el 0. Enteros con la rayita de negativo son los números enteros negativos, son los menores que el 0. Los números enteros, ¿qué son? Los números enteros son todos los números que están situados sobre la recta de los números reales, esa que hemos visto en el video, y que se encuentran ubicados a una distancia de una unidad a partir del número 0. El 0 está en la mitad, ¿recuerdan? A partir del 0 están ubicados a una distancia de una unidad entre sí a partir del 0. Entonces, todos los números que están ubicados a una distancia de una unidad. ¿Y qué es una unidad? Nosotros agarramos una distancia y esa misma distancia la separamos del otro, es una unidad, y cada vez que separamos una unidad aparece un número y es un número entero. Si los enteros van hacia la derecha del 0, son los enteros positivos. Los enteros positivos. ¿Ya? Entonces ahí está el 1, luego el 2, el 3, 4, 5 y demás. A la izquierda del 0 aparecen los enteros negativos, igual separados a una distancia de una unidad a partir del 0. Una unidad es una distancia que nosotros escogemos y se repite. Por ejemplo, ustedes pueden usar cada cuadrito de su cuaderno, que es medio centímetro, como una unidad. O pueden usar dos cuadritos, que es 1 centímetro, lo pueden usar como una unidad. ¿Ya? Entonces, hacia la derecha están los enteros positivos y hacia la izquierda del 0 están los enteros negativos. Los enteros negativos se van hacia la izquierda del 0. Entonces, hacia la derecha del 0 están los que son mayores que el 0. A la izquierda del 0 están los menores que el 0. Todos los números x que son menores que 0 son negativos y están a la izquierda del 0. Todos los números x que son positivos están a la derecha del 0 y son mayores que el 0. ¿Ya? El orden: a medida que se alejan los números enteros del 0, los enteros positivos van creciendo. A medida que los números enteros negativos se alejan a la izquierda del 0, se vuelven más pequeños, de menor tamaño. ¿Ya? Mientras más se alejan son menores.
¿Listo? Vamos a continuar. Veamos la gráfica. Quiero mostrarles hasta el momento que hemos avanzado. Hasta el momento hemos visto estos números, jóvenes. Miren, los números naturales son los enteros positivos, son los que se usan para contar. Aquí hay muchos más, solo hemos puesto una muestra. Otro entero es el 0. Y los otros enteros son los enteros negativos. Son los mismos que los enteros positivos, solo que llevan el signo negativo. Ya, esto también es solo una muestra. Entonces, el conjunto de números enteros, este verde, es la unión de los enteros positivos con el 0 y con los enteros negativos. Entonces, el número 0 es un número entero. ¿Ya? El número 0 es un número entero. Hasta ahorita hemos visto entonces el conjunto de números enteros. Enteros positivos se llaman naturales porque se usan para contar. Enteros negativos nomás, y el 0. Si tienen alguna duda me preguntan, ¿ya, jóvenes? Ya hemos visto entonces a los enteros. Después está otro conjunto de números que son los números racionales. Los números racionales, perdón, no era ese lápiz que quería usar, era este otro. Los números racionales son números reales que también podemos graficar sobre la recta de los números reales, pero lo que pasa es que los números, si estos que estoy marcando ahorita son los enteros porque están separados a una distancia de una unidad, si estos son los números enteros, los que están separados a una distancia de una unidad a partir del 0, ¿no es cierto? Si van a la derecha del 0 son enteros positivos, si van a la izquierda del 0 son los enteros negativos. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo esto. A ver, tenemos el 0. Aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 4, 5, 6. Perdón, creo que estornudé cerca del micrófono. Ya, entonces gracias. Aquí di el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Este es el menos 5, este es el menos 4, menos 3, el menos 2, el menos 1, me faltó el menos 6, ahora sí. Y aquí está el 0. Ya, todos esos son enteros, los de rojo. Ahora vamos a ver a los números racionales. Los números racionales son Q mayúscula con doble rayita. ¿Saben cómo se hace? Se hace así. El símbolo es Q mayúscula con esta rayita doble. Eso significa números racionales, porque resultan de racionalizar, es decir, de dividir un entero cualquiera entre un entero positivo. Los números racionales resultan de dividir cualquier número entero entre un número natural. Un número natural es un entero pero positivo, ¿ya? Entonces, cuando dividimos cualquier número entero entre un número natural o lo que es lo mismo entre un entero positivo, hay tres opciones. Que la división sea exacta. A ver, ¿cuánto es 100 entre 25? ¿Quién sabe? 4. Ahí está el resultado. 20 entre 4, 5. Ahí está. Entonces miren, ¿qué tipo de números son el 4 y el 5? Enteros. Muy bien, muy bien. Entonces, la primera
opción de resultado al dividir un entero entre un entero positivo es que el resultado sea un número entero exacto. ¿Ya? El segundo caso es, a ver, ¿cuánto es 7 entre 2? 3.5, y estaría ahí, ¿no? 5 entre 2, a ver, 6 entre 5, 6 entre 5, 6 entre 5 es 1,2 exactamente, ¿ya? Entonces, fíjense, 3,5 es un número con parte decimal exacta. 2,5 tiene una parte decimal exacta o finita, es decir, se acaba. ¿No ve? Es exacto. Estos números 2,5, 3,5, 1,2 son los que están ahí escritos. Los anotaré aquí. Están el 1,2. Después está aquí el 2,5. Aquí está el 3,5, ¿verdad? Y ya. Estos azulitos son números racionales, pero también está el 4 y el 5. El 5 también es un número racional porque es resultado de dividir un entero entre un entero positivo. A ver, la segunda opción es que tengan parte decimal, pero exacta. Exacta y finita. ¿Ya? Exacta y finita. Finita significa que tiene fin. Entonces, parte decimal finita, que tiene fin. ¿Cuántos decimales tiene? Uno solo. ¿Cuántos decimales tiene 2,5? Un solo decimal. ¿Cuántos decimales tiene 3,5? Un solo decimal. ¿No ven? Esa es la segunda posibilidad de resultado de dividir un entero cualquiera entre un entero positivo. A ver, ingeniero, pero ¿cuánto es 3 entre 2? 3 entre 2 es igual a menos 1,5, ¿verdad? No. 3 entre 2 es igual a menos 1,5. Ahora sí. Y ese numerito está acá. No, no está ahí. Está acá. Menos 1,5. Más o menos ahí está. ¿Ya? Entonces tiene una parte decimal exacta. Puede ser el positivo o negativo. Depende del número de arriba. Si el de arriba es negativo, entre positivo va a ser el resultado negativo. Si el de arriba es positivo, entre un número natural siempre es positivo. Positivo entre positivo, el resultado va a ser positivo. ¿Ya? Ahora, hay una tercera posibilidad al dividir un número entero entre un número natural. La posibilidad es que tenga una parte decimal que se va hasta el infinito. ¿Ya? En el caso de los números racionales, son razonables, por eso se les llama racionales, porque tienen una forma ordenada de aparecer. Miren, o su parte decimal es exacta y finita, o su parte decimal se repite periódicamente, es decir, se repite de vez en cuando. Miren, el 6 se repite en cada momento. Voy a cambiar de color para que se vean. Miren, el 6 aparece ahí, aparece, cada vez aparece el 6, ¿no es cierto? Eso es el resultado de 2 tercios. Otro ejemplo de número cuya parte decimal se repite hasta el infinito es un tercio. Un tercio es igual a 0,33333. Aparece 3 en cada nuevo decimal, ¿no es cierto? Este otro, menos 9 séptimos. Menos 9 séptimos es menos 1,285714. Pero miren esto, qué interesante, los números racionales después de un tiempito vuelven a aparecer. El mismo periodo, la misma frecuencia.
Bien, 28, 57, 14, 28, 57, 14, y así se repite hasta el infinito el 28, 57, 14. Entonces esta es la tercera posibilidad de la división o la tercera posibilidad de un número racional. La primera es que sea un número entero exacto. La segunda posibilidad es que tenga una parte decimal finita y exacta. La tercera posibilidad es que la parte decimal se vaya hasta el infinito, pero se repita la parte decimal siempre. Puede ser de 1 en 1, puede ser de 2 en 2, o como en este caso de 6 en 6, pero siempre se repite lo mismo. ¿Ya? A eso se conoce como números racionales. ¿Ya? Números racionales, miren acá. Esperen un segundito, está tardando en cargar. No, no era esa. Esta. Aquí está. Estos números Q mayúscula. Tiene los números que se repiten su parte decimal hasta el infinito, ¿no es cierto? Pero también están los números que tienen parte decimal exacta, finita y exacta. Por ejemplo, el 1,2, eso es igual a 5 entre, no, 6 entre 5 es igual a 1,2. Tiene parte decimal finita y exacta. Otro número, decíamos, el 5 medios es igual a 2,5. Otro número racional también es 7 entre 2. 7 entre 2 es igual a 3,5. Esos son ejemplos de números racionales. ¿Listo? Ahora, miren, en algunos casos el resultado de dividir un número entero entre un número, número racional a que es igual, un número racional es igual a dividir un número entero entre un número natural. ¿Ven? A veces el resultado va a ser un número exacto. Entonces todos los enteros son a su vez subconjunto de los números racionales, jóvenes. ¿Ya? Los enteros son a su vez números racionales. Los enteros son subconjunto de los números racionales. ¿Listo? ¿Han entendido? ¿Quieren terminar de copiar acá? A ver, vayan terminando de copiar o sáquenle captura de pantalla para que podamos avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Ya? No pasamos las clases de la semana pasada por el encapsulamiento que había allí en Caraparí. Por eso les voy a pedir que los apuntes que los vayan tomando, si no lo hacen rápido, le saquen captura y lo completen luego. ¿Ya? Pero si tienen duda, pregúntenme ese instante para que les explique. ¿Listo? A ver, voy a hacer pausa ahí un momentito. Y nuevamente veamos el video. Pero solo para usar la regla que usó el profesor. Ya. ¿Pueden ver la representación del video, jóvenes? A ver. Ya. Miremos acá. Entonces, los números enteros son los que están separados una distancia de una unidad, que se repite siempre. Aquí está usando como por ejemplo los centímetros, que son dos cuadritos, ¿no ven? Entonces, cada dos cuadritos es una unidad y cada vez que tenemos esa distancia de una unidad, aparece un número entero. Hacia la izquierda están los enteros negativos. Muy bien. Miren, en algunos casos la división de un entero puede ser menos 4 entre un entero positivo entre un número natural nos da exactamente un número entero. Este es un número racional.
Todos los enteros son, aparte de ser enteros, son a su vez números racionales. ¿Ya? Miren, el menos 3,5 es el resultado de dividir menos 7 entre 2. También es un número racional. Tiene su parte decimal exacta. El 12 quintos. 12 quintos es igual a 2,4. Entonces este también es un número racional porque su parte decimal es exacta. El 1,5 es un número racional. ¿Ya? Entonces podemos representarlo sobre la recta de los números reales. ¿Listo? Sobre la recta de los números reales hemos comenzado a representar a los enteros. Luego también a los racionales. ¿Ya? Todavía no lo miren al pi, ese no es racional. Ese es otro tipo de número. ¿Listo? Entonces continuemos con la explicación. Aquí está. Entonces nuestra recta de los números reales, nosotros le ponemos así a nuestra rectita de los números reales. Primero trazamos la línea roja, le ponemos los numeritos y a este extremo le ponemos R mayúscula con doble palito y del color de la recta. Eso nos dice que esa es la recta de los números reales. Le ponen una flechita ahí para indicar que crece hacia allá. ¿Ya? Y hasta el momento hemos representado de rojo a los números enteros y de azul a los números racionales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se obtiene un número racional? Se obtiene de dividir cualquier número entero entre un número natural. ¿Qué es un número natural? Jóvenes, ¿qué es un número natural? Son todos los números enteros positivos y que se utilizan para contar. Está muy bien. Ya. Ahora hay un grupo más de números reales. Son los irracionales, son los que no entienden raciones, no entienden razonamientos, no entienden instrucciones. Se les dice cómo formarse y no hacen lo que quieren, lo que les da la gana. Esos son los números irracionales. No son resultado de dividir un entero entre un número natural. La característica de los números racionales es que su parte decimal se va hasta el infinito siempre, pero nunca se repite. Como por ejemplo el número pi es el 3,14,15,92,65,35,9 y así podemos seguir escribiendo hasta el día que nos muramos y nunca se va a repetir la parte decimal. Está el número e, que es el antilogaritmo neperiano. Es 2,7182818284 6, pero la parte decimal nunca se repite. Si ustedes quisieran ganar el premio Nobel de las matemáticas y comienzan a escribir toda la secuencia de números, dirían, pasan 50 años y se dan cuenta que se va repitiendo. Miren, por ejemplo, 71, 82, 81, 82, 84. Se cuidan bien para vivir otros 50 años y se dan cuenta que ya les falta un numerito para que se repita todo y en lugar de salir 7 les sale 8. Nunca se van a repetir estos números, los números decimales de un número irracional. ¿Ya? Ellos se ordenan como quieren, no entienden ninguna razón. Hay algunos números como la raíz de 7, que también su parte decimal nunca se repite y no puede ser obtenido ese número como la división de un entero entre un número natural. Por eso dice, los números irracionales no son iguales al resultado de dividir un entero entre un número natural. Hay números irracionales importantes y conocidos como el número pi, que han sido usados por civilizaciones antiguas para realizar construcciones magníficas como las pirámides o para estudiar las estrellas, para la astronomía, para las matemáticas han servido mucho, pero son irracionales. ¿Ya? Ya, jóvenes, entonces los números irracionales también son números reales. Se ordenan como quieren, pero son números reales. Ya están el número pi, el número e, raíz de 13, raíz de 7. No todas las raíces son números irracionales, ¿ya? Por ejemplo, está la raíz de
9. La raíz de 9. La raíz de 9 es igual a ¿cuánto? A 3. Es un número entero exacto. Entonces raíz de 9 es un número racional. ¿Ya? Como el 3 es entero, el 3 se puede obtener de otra forma. También podemos decir 15 entre 5 da 3. 15 entre 5 es el resultado de dividir un entero entre un número natural. ¿Ya? Todos esos números los vamos a estudiar en esta materia. Son los números reales. Los que no vamos a estudiar se los voy a dibujar ahorita para que sepamos por lo menos identificarlos. Cuando los veamos tenemos que hacer algo para no tener problemas. ¿Ya? Entonces estoy borrando la pizarra para que tengamos más espacio y les muestre ese otro conjunto de números que son los números que no son reales. Los números que no son reales son los números imaginarios. Esos números imaginarios, los números imaginarios con I minúscula, los números imaginarios son, por ejemplo, todos estos son con símbolos raros, los voy a dibujar mejor. Están el infinito, es un número imaginario. El infinito es un 8 acostado, un 8 echado. ¿Ya? Otro número imaginario es la raíz de los números negativos. Por ejemplo, raíz de menos 1. De menos 1. Ese es un número imaginario. Otro número imaginario son los logaritmos de negativos. ¿Ya? Y así muchos números imaginarios. Esos no los vamos a estudiar, pero sí tenemos que saber cuáles son para evitarlos. ¿Listo? Entonces hemos visto aquí el conjunto de números reales. Está compuesto el conjunto de números reales por los irracionales, un grupito aparte, los que su parte decimal no se repite nunca y se va hasta el infinito. Los números racionales, que son resultado de dividir un entero entre un número natural. Los números racionales están compuestos por los enteros y todas las fracciones. ¿Ya, jóvenes? Todas las fracciones que no son un número entero. Pero su parte decimal sí se repite hasta el infinito. ¿Ya? ¿Han entendido ese conjunto de números reales? Voy a volver a proyectar en el video para que los veamos a los demás. A ver. Ya. Miren acá entonces, en esta recta de los números reales, esta de acá, la negra, es la recta de los números reales. Ahí están todos los números que sí existen. Se van hasta casi el infinito. No llegan hasta el infinito. Llegan hasta antecitos del infinito, antecitos del infinito positivo, hasta ese número llegan los positivos. Hasta antecitos del infinito negativo, este 8 acostado es el infinito. Hasta antes del infinito llegan los negativos. Aquí están los números enteros, aquí abajito, ¿no es cierto? Todos los que están separados una distancia de una unidad a partir del 0. A la derecha los enteros positivos, a la izquierda los enteros negativos. Miren, también podemos representar en la recta de los reales a los números racionales, que son resultado de dividir cualquier número entero entre un número natural. ¿Ya? Y también aparecen los números racionales como el número pi.
al ladito del 3 positivo está el número pi, 3.1415 y demás, ¿no es cierto? Y también hay otros números que no son resultado de una división exacta de un entero entre un entero positivo o ningún tipo de división de un entero entre un entero positivo. ¿Ya? Cada puntito de esta recta negra, de la recta de los números reales, cada puntito representa un número. Puede ser un número entero, puede ser un número racional o puede ser un número irracional. Pero cada puntito de la recta representa un número real. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a continuar con la explicación. Si tienen alguna duda, jóvenes, me van a decir, por favor. Ya, ahora vamos a ver las propiedades de los números reales. Las vamos a ver rapidito nomás eh, para poder resolver problemas, ejercicios de inecuación. Los axiomas son verdades básicas fundamentales, incuestionables, que no necesitan demostración y que las tenemos que aceptar así. Los axiomas son resultado de la observación de miles de años que ha realizado el ser humano de la naturaleza y ha observado cómo era el comportamiento de las cosas. Entonces de ahí han salido esas verdades fundamentales, básicas, incuestionables, universales y que no necesitan demostración. ¿Ya? Están los axiomas, por ejemplo, para el primer grupo de axiomas corresponde a las propiedades o axiomas de los números reales, para la suma de los números reales. ¿Listo? Hay 5 propiedades o axiomas que se cumplen. La primera, estas se las voy a leer en lenguaje natural. La ley de composición interna dice, si un número A pertenece a los números reales y un número B pertenece a los números reales, entonces la suma de esos dos números reales también pertenece a los números reales. ¿Ya? Eso se los estoy leyendo. Si ustedes quieren tenerlo en su cuaderno escrito así en nuestro lenguaje natural, pueden ver luego el video de esta clase grabada y se lo copian. ¿Listo, jóvenes? Miren, dice la ley de composición interna. Si sumamos dos números y cada uno de esos números es un número real. Si sumamos dos números reales, el resultado de la suma de dos números reales es un número real. ¿Ya? Luego, el axioma o ley de conmutatividad que ustedes la han visto desde colegio, para todo número A, B que pertenece a los reales, para todo número real, el orden de los factores en la suma no altera el resultado. Para todo número real, el orden de la suma de dos números reales, de 2, 3 o 4 o más números reales, no altera el resultado. Ese es el axioma de conmutatividad. A más B es lo mismo que B más A. Después, el axioma de asociatividad. También son propiedades que han estudiado ustedes desde básico. La asociatividad. Para números A, B, C, para todo número A, B, C, para todo número que sea real, eso nos dice esta partecita de acá, para todo número A, B, C que pertenezca a los números reales, para todo número real, y los estamos sumando, no importa cómo agrupemos. Si primero quiero resolver A más B y su resultado recién lo sumo al tercer número C, va a ser lo mismo que si primero sumo los dos últimos, B más C, y sus resultados recién los sumo con A. Las operaciones de suma y multiplicación se hace de dos en dos. Primero estos dos los sumo y su resultado con el tercero. O primero sumo los dos últimos y su resultado con el primero. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el axioma de asociatividad? Para todo número real, el orden en el que se asocien las sumas no altera el resultado. ¿Ya? El orden en el que asociamos, es decir, dónde colocamos el paréntesis. Si solo hay la misma operación de suma, no importa cómo acomodemos el paréntesis, el resultado va a ser el mismo. Si queremos empezar por el principio o queremos empezar sumando los últimos primero. ¿Ya?
Ahora, estas dos propiedades, estos dos axiomas son los más importantes que tienen que conocer, aparte del de ley de composición interna. Si sumamos dos números reales, el resultado es un número real. Acá, la existencia del elemento neutro. En la suma existe un número cero, que es un número real, tal que, aquí se escribe así, tal que, o donde se cumple, estos dos puntos significa donde se cumple esto, que al sumar a cualquier número el número cero, el resultado es el mismo número. Eso es el elemento neutro, es como la gelatina neutra, deben conocer las señoras o los que ayudan alguna vez a sus mamás en la casa o a la esposa en la casa, conocen la gelatina neutra. Si a cualquier fruta le aumentan una gelatina neutra, el resultado va a seguir siendo el sabor de esa fruta. ¿No ve? O si a cualquier refresco le aumentan gelatina neutra, el resultado va a ser un refresco convertido en gelatina del sabor del refresco. ¿Ya? ¿Qué significa? El cero es el neutro de la suma. Si sumamos a cualquier número el cero, el resultado sigue siendo el número, el mismo número. No importa, según la propiedad conmutativa, si sumamos a un número le sumamos el cero, o al cero le sumamos el número, el resultado es el número nomás. Entonces, para la suma existe un elemento neutro que es el número cero. Al sumar cero a cualquier número, el resultado sigue siendo el mismo número. ¿Ya? Para la suma el neutro es único. Para todos los números reales es el mismo neutro. ¿Ya? El neutro para la suma es único. Después, para la suma existe para cada número. Acá dice, esta mayúscula volcada significa para todo. Para todo número real existe ese mismo número pero con signo negativo o con signo cambiado, perdón. Para todo número real existe el mismo número pero con signo cambiado, que también es número real, donde, estos dos puntos significan donde, si a un número se le suma su inverso, el resultado es 0. Si mi número A es 5, su inverso va a ser el mismo número pero con signo cambiado, va a ser menos 5. Si sumo 5 más menos 5, ¿cuánto es, jóvenes? 0. Si mi número es el menos 7, ¿cuál será su inverso para la suma? El mismo número pero con signo cambiado. Más 7. Si sumo menos 7 más 7, ¿cuánto da? Exacto. Entonces el elemento inverso para la suma dice, si a un número se le suma su inverso, es decir, se le suma el mismo pero con signo cambiado, el resultado es 0, es el neutro, ¿ya? Entonces en la suma todo número tiene su inverso, es el mismo pero con signo cambiado. De tal manera que al sumar ese número con su inverso, el resultado siempre da 0. Estos dos los van a repasar luego, ¿ya? Antecitos de dormir van a repasar a ver qué era qué era el neutro. En la suma, el neutro es el que, si le sumamos a cualquier número, el resultado no cambia. ¿Cuál es el neutro de la suma? Voy a preguntar en el foro, ¿ya? Ya. Voy a preguntar en el foro cuál es el neutro de la suma y cuál es el inverso en la suma. El inverso de un número en la suma es el mismo número, pero con signo cambiado. Perfecto. ¿Cuánto es el resultado de sumar un número más su inverso? Es 0. Igual a 0. ¿No es cierto? Perfecto, está muy bien. Entonces estos son los axiomas para la suma. Para la multiplicación... Ah, jóvenes, esperen un ratito. Entonces les decía, cuando sumamos un número con su inverso, en realidad lo que ocurre es la resta. La resta entonces, jóvenes, les decía, está dentro de la suma porque la resta se comporta de la misma manera que la suma, solo que es con números con signo cambiado.
¿Ya? Entonces es sumar un número más el inverso del otro que estamos restando. Y por eso se convierte en resta. ¿Ya? Pero no nos vamos a detener mucho ahí. Continuemos. Lo que quiero que recuerden. Si a un número le sumamos su inverso, ¿cuánto nos da de resultado? Si a un número le sumamos su inverso, ¿cuánto da de resultado? A ver, si lo queremos hacer desaparecer a un número, ¿cuánto hay que sumarle? Ya. Para hacer desaparecer un número hay que sumarle su inverso. Perfecto. Para hacerlo desaparecer al 100, ¿cuánto hay que sumarle? Para hacer desaparecer al 100, ¿cuánto hay que sumarle? ¿Cuánto es su inverso del 100? Menos 100. Para hacerlo desaparecer al menos 28, ¿cuánto hay que sumarle? Exacto. Y se vuelve 0. Cuando se vuelve 0 es porque lo hicimos desaparecer. ¿No ven? Recuerden esa partecita que les he dicho ahorita. Es muy importante, la vamos a usar siempre. Ahora, axiomas para la multiplicación. La ley de composición interna dice, a ver, ahora estamos en multiplicación. Si tenemos dos números A y B que son números reales, decimos, si se multiplica dos números reales, el resultado es un número real. Eso dice la ley de composición interna. Si se multiplican dos números reales, el resultado es un número real. Así de sencillito. ¿Ya? Conmutatividad en la multiplicación de la misma manera. El orden de los factores en una multiplicación de números reales no altera el resultado. El orden de la multiplicación de los factores en la multiplicación de dos números reales no altera el resultado. Para todo número AB que son números reales. ¿No ven? Entonces el orden de los factores en la multiplicación de dos números reales no altera el resultado. 2, 3, 4, si estamos multiplicando varios, no importa en qué orden, el resultado va a ser el mismo. La asociatividad dice, si multiplicamos más de dos o tres números reales, el orden en el cual hagamos las multiplicaciones, porque siempre hacemos de dos en dos, ¿no ven? El orden en el que comencemos a asociar o agrupar no altera el resultado. Si yo quiero agrupar los dos primeros y sus resultados recién multiplico por el último, nos va a dar el mismo resultado que multiplicar primero los dos últimos y su resultado multiplicar con el primero. ¿Ya? Esa es la asociatividad también para la multiplicación. Igual que en la suma, existen un neutro para la multiplicación y un inverso para la multiplicación. ¿Por qué número hay que multiplicar un número para que el resultado sea el mismo número? ¿Por qué número multiplico el 7 para que el resultado siga siendo 7? 7 por 7 por 1. Exacto. ¿Por qué número multiplico al menos 2 para que el resultado siga siendo menos 2? Más 1. Siempre por 1 positivo. Entonces, existe el número 1 que pertenece a los números reales, tal que cualquier número multiplicado por ese 1, que es el elemento neutro de la multiplicación, nos da el mismo número. ¿Ya? El neutro de la multiplicación, ¿cuál es? ¿Cuál es el neutro de la multiplicación, jóvenes? Ahora pongan mucha atención. ¿Cuál es el neutro de la suma? El neutro de la multiplicación. El inverso de la suma del 7, ¿cuánto es? El inverso de la suma del menos 3, ¿cuánto es? Ya, están bien. Ahora sí, para la multiplicación existe un elemento inverso y aquí surge la división. La división, les decía, es parte de la multiplicación.
para todo número real menos el número 0. Para el número 0 no hay inverso, eso recuérdenlo, no hay inverso de la multiplicación. Para todo número real menos el 0 existe un a elevado a la menos 1, es decir, un inverso multiplicativo. ¿Ya? Inverso multiplicativo que también es un número real. Estos dos puntos significan donde al multiplicar un número por su inverso multiplicativo el resultado es 1. Entonces, ¿cómo se obtiene el inverso multiplicativo? Se obtiene de dividir 1 entre ese número. A ver, el inverso de 2 es 1 entre 2. ¿Ya? Miren, si A es 2, su inverso de la multiplicación es 1 entre 2. 2 por 1 entre 2 va a ser, así lo escribiré. Miren, si mi número es el 2 por su inverso de la multiplicación es siempre 1 entre ese mismo número, 1 entre 2. Esto es el resultado. Tenemos multiplicación de un número por una fracción. ¿Cómo se multiplica? Se multiplican numeradores. 2 por 1 entre denominador. Denominador del 2 es 1. 1 por 2. Esto es igual a 2 entre 2. Esto es igual a 1. ¿Ya? Entonces, el inverso de cualquier número, el inverso del 2 para la multiplicación es 1 entre ese mismo número. ¿Ya? Esto significa inverso. Inverso multiplicativo de A es 1 entre A. ¿Ya? Si multiplicamos cualquier número por su inverso de la multiplicación, el resultado es 1. ¿Listo? Esta propiedad la utilizamos mucho para los despejes, para hacer desaparecer un número de un lado y que aparezca en el otro lado. Dividimos ambos miembros de una ecuación o de una inecuación, dividimos entre un número. Lo hacemos desaparecer dividiendo entre el mismo número, ¿no ve? Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos ejercicios. ¿Listo? Luego lo vamos a ver. Continuemos con el tercer grupo de axiomas que mezcla la suma y la multiplicación, es decir, utiliza o es el axioma de la distributividad de la multiplicación respecto de la suma desde izquierda o desde la derecha. Miren, distributividad de la multiplicación por izquierda. Dice A por B más C. Entonces se distribuye A por B más A por C. ¿Ya? A por B más A por C es la propiedad distributiva. Por derecha, si está afuera el de la multiplicación, distribuimos. A por C lo distribuimos más C por B o más B por C. ¿Ya? Entonces es la distributividad. Cópienselo rapidito, jóvenes. Ahorita voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y ya, terminen de copiar o sáquenle captura. Continuamos. Esta parte es teoría, luego vamos a ver los ejercicios. Pero es importante que la sepan, esta teoría. Ahora sí, en este capítulo de la materia vamos a estudiar números reales e inecuaciones. Las inecuaciones utilizan a estas desigualdades, a estos símbolos, ¿ya? Al mayor que, menor que. Los axiomas de orden surgen cuando se quiere comparar el orden o tamaño de dos números. ¿Qué significa? Cuando tenemos dos números, los podemos representar sobre la recta de los números reales.
sobre la recta de los números reales. Y si queremos saber cuál es mayor, nos fijamos. Entre estos dos números, jóvenes, ¿cuál será el mayor? Los dos que acabo de colocar ahí. ¿Cuál será mayor? No hay dos números, ¿no? Solo escribí uno, no importa. A ver. Ahí está de azulito está uno y digamos que aquí está el otro. Ese rojo es el otro número. ¿Cuál será mayor entre esos dos? Están en el mismo lugar los dos numeritos. ¿Cuál será mayor? Si están exactamente en el mismo lugar de la recta de los reales, son el mismo número. Entonces, este caso es el de la primera recta. ¿Ya? Este caso es este. Si los dos números están sobre el mismo lugar, los dos números son iguales. Si queremos comparar su tamaño u orden, nos fijamos. ¿Listo? A ver, ahora sí. Si tengo entonces estos otros dos, ahora sí, miren, si este número y este número, ya saben, esta es la recta de los números reales. Si este numerito de acá es B y este de acá es A, ¿cuál será mayor? Esta es la recta de los reales. ¿Cómo saben que ese es mayor? ¿Saben cómo se hace, jóvenes? El mayor es el que está a la derecha. A ver, ahora vean cuál es mayor entre esos dos. ¿Cómo que B? Su derecha o mi derecha es la misma. Este dibujo de acá es para ese segundo caso. ¿Ya? A mayor que B. Entre estos dos, ¿cuál está a la derecha? A. Entonces A es mayor que B. Entonces se lee de izquierda a derecha. La parte más ancha le toca al que es mayor. La puntita le toca al que es menor. ¿Ya? A es mayor que B. A está a la derecha de B. Sí. Derecha está aquí. La izquierda al otro lado. Entonces, cuando tenemos dos números nos fijamos. El que está a la derecha es mayor que el otro. A ver, ¿y B qué es de A? B es menor que A. A ver, fijemos. ¿Le toca la parte más chiquita a B? Sí, ¿no ve? Se puede leer desde la derecha a izquierda. B es menor que A. O leemos desde acá. A es mayor que B. ¿Listo? Ahora, el tercer caso es el que voy a dibujar ahorita. Ahí está. Y aquí está B. ¿Cuál es mayor entre estos dos? B es mayor que A. Y aquí dice A es menor que B. Y si leo de derecha a izquierda, B es exacto. Entonces, este tercer caso es el de aquí. ¿Ya? Lo voy a hacer con verde fosforescente. Entonces, este caso es el de aquí. ¿Ya?
Lo que dice esta ley de tricotomía, dice, cuando que queremos comparar el orden o tamaño de dos números sobre la recta de los números reales, hay tres posibilidades. No van a ocurrir estas tres al mismo tiempo. Es como tres universos paralelos, no ocurren al mismo tiempo. ¿Ya? Eh, Puede ser, si los dos números están en el mismo punto, los dos números son iguales. Si este está a la derecha de este otro, A es mayor que B. Si A está a la izquierda del otro número, A es menor que B. ¿Ya? Tricotomía significa que hay tres posibilidades, pero no siempre pasa las tres cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Es como las personas que son solteras, son casadas, son divorciadas. No puede ser que una persona esté soltera y al mismo tiempo esté casada y al mismo tiempo esté divorciada. No, 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 eso no existe. ¿Ya? Legalmente no existe. Entonces hay tres posibilidades, o que sea soltero, o casado, o divorciado. Pero no va a ser los tres al mismo tiempo. ¿No ve? Eso sería algo que rompe las reglas o las leyes. Rompería la ley de tricotomía. Dice las posibilidades, no dice que los tres al mismo tiempo. ¿Ya? Después, la ley de transitividad dice, si tenemos un número A que es mayor que un número B y un número B que es mayor que C, miren, A era mayor que un número y ese menor a su vez es mayor que otro. Entonces, a fin de cuentas, el A es mayor que el C. Los extremos los unimos con la misma flecha. Lo importante es que tiene que apuntar a la misma dirección. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces los extremos dice A es mayor que C. Por otra parte, si fuera A menor que B y ese B es menor que C, los extremos A es menor que C. A eso se le conoce como ley de transitividad. ¿Listo? Es la ley de transitividad. Luego, la ley de monotonía. Esto vamos a usar. Dice, si tienen ustedes una desigualdad y si a ambos miembros de la desigualdad, miren, a ambos miembros es lo que está a cada lado de la desigualdad. Si a este miembro, a lo que está al lado izquierdo de la desigualdad, le sumo un número, el mismo número que a la derecha, si a los dos lados les sumo el mismo número real, la dirección de la desigualdad no cambia, sigue siendo a ese lado. Ya, miren, era así, A menor que B. Si a los dos lados le sumo el mismo número C, la desigualdad sigue apuntando al mismo lado. Ah, pero ¿y qué pasa si apuntaba al otro lado? Veamos. Si decía A mayor que B, entonces, si a los dos lados le sumo el mismo número C, aquí dice más C, entonces la dirección de la desigualdad se mantiene. ¿Ya? Eso se conoce como ley de consistencia aditiva. Para todo número C que es número real. Para todo número real, para todo número real, si tengo una desigualdad de números reales y a ambos miembros de la desigualdad le sumo el mismo número, la dirección de la desigualdad se mantiene. Quiero que por lo menos se aprendan eso que les estoy diciendo. Si a los dos lados sumo el mismo número, la dirección de la desigualdad se mantiene. ¿Están entendiendo o quieren ver un ejemplo, jóvenes? ¿Está bien así? ¿No quieren ejemplo? Ya, reaccionen más rápido. Perfecto. Es importante que lo vean, ¿ya? Estoy haciendo espacio para el ejemplo. Listo. Ahora sí. Ejemplo. Mejor lo haré con color azul. Ya. Ejemplo. Tenemos una desigualdad.
¿Cuál es mayor entre esos dos números? ¿El 2 es mayor? Si no se acuerdan, lo grafican. Aquí está el 0. ¿Ve? A ver, si no se acuerdan, no hay problema. Lo grafican y recuerdan la orden. Por eso, otro color. Ahí está mi recta de los números reales. Y digo, aquí está el 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está el menos 3. Y el 2 está por acá. Entonces, si no se acuerdan, grafican. ¿Ya? Si no se acuerdan, grafican. Y ahí van a comparar. Aquí está el menos 3, el 0, el 2. Si no se acordaban cuál era mayor, el mayor es el que está a la derecha. Y dicen 2 es mayor que menos 3, o dicen menos 3 es menor que el 2. Y ya está. Ahora vamos a continuar con el ejemplo. Si yo les doy la orden aquí y les digo a ambos miembros sumar el 7, ¿ya? Han visto que algunas veces en las ecuaciones ponen a un costadito ahí alejadito, ponen sumar más 7. ¿Qué hay que hacer? Entonces escriben y suman ahí abajito y dicen menos 3 más 7. No sé si seguirá haciendo. Y ahí tenemos 2 más 7 a ambos miembros. ¿Qué dice aquí la ley de consistencia aditiva? Para todo número C, si tiene una desigualdad, no importa qué número le sumen a los dos lados, la dirección de la desigualdad se mantiene. Entonces aquí se tiene que mantener. Yo les apuesto que va a seguir siendo menor que. A ver, veamos. Menos 3 más 7, ¿cuánto es? 4 positivo. Aquí dice que tiene que ser menor que. 2 más 7, 9. ¿Esto sigue siendo verdadero? 4 es menor que 9, ¿verdad? Ah, fácil, ingeniero, pero usted ha hecho un ejemplo fácil, me van a decir. Pero si hubiera puesto aquí, hubiera puesto 5, otro ejemplo, 2. El 5 mayor que 1, por ejemplo. Y la orden hubiera dicho sumar a ambos miembros el menos 3. Sumar a ambos miembros menos 3. Muy bien, sumo en ambos miembros el menos 3. 5 más menos 3, no hay problema. Sabemos sumar. Y aquí tiene que mantenerse. 1 más menos 3. Vamos a seguir. 5. Más por menos, menos 3. Mayor que 1. Más por menos, menos 3. ¿Ya? El resultado sería 5 menos 3, 2. Aquí tiene que ser mayor que 1 menos 3, menos 2 es mayor que menos 3. Más 2 es positivo y menos 2 va a estar aquí al otro lado. Entonces sigue siendo algo verdadero. ¿Ya? Entonces recuerda, no importa en qué dirección esté, si a los dos lados suman el mismo número, a ver, miren, si a los dos lados sumo el mismo número, a los dos lados estoy sumando más 7, la dirección de la desigualdad no cambia. Si a los dos lados sumo el menos 3, miren, si a los dos lados estoy sumando menos 3, la dirección de la desigualdad no cambia. ¿Ya? Esa es la consistencia aditiva para las desigualdades. ¿Listo? Van a copiar ese ejemplo. La consistencia multiplicativa dice,
Si tiene una desigualdad y C es un número positivo y ambos miembros multiplican por el mismo número, la dirección de la desigualdad no cambia. Si C es positivo, aquí nos dice, miren, C es mayor que 0 significa C es positivo. Si tienen una desigualdad y un número C positivo, si a los dos lados multiplican por ese positivo, la dirección de la desigualdad no cambia. ¿Ya? La dirección de la desigualdad no cambia. Ah, pero si C fuera negativo, si C fuera negativo, C menor que 0, los menores que 0 están a la izquierda del 0. Todos los menores que 0 son negativos. Si C es menor que 0, si C es negativo, entonces si multiplico a ambos lados de esta desigualdad, esta era la desigualdad, si a los dos lados multiplico por un negativo, se da la vuelta a la dirección. ¿Ya? Entonces lo importante es esto de acá. Si se multiplica a ambos lados, a ambos miembros de una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. ¿Ya? A ver, vayan copiando eso y aquí les voy a escribir otro ejemplo. Otro par de ejemplos. Vayan copiando y ahorita se los escribo unos ejemplos. Si tenemos lo siguiente, ejemplo 3. Si tenemos 5 mayor que 4, eso es algo verdadero, ¿no es cierto? Y digo, multipliquemos ambos miembros por 2. A ver, 5 por 2, ¿cuánto es? 10. Mayor que 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Se mantiene la dirección de la desigualdad, ¿no es cierto? A ver, lo haré por partes. 5 por 2 menor que 4 por 2. Ahí al final es lo que les había dicho, 10 mayor que 8. ¿Listo? Cuando se multiplica ambos miembros de una desigualdad por un número positivo, la desigualdad no cambia. Aquí nuestro ejemplo 4 va a decir, si tenemos 5 mayor que 4, y ahora multiplicamos, la multiplicación va ahí. Si multiplicamos por el número menos 2, ahora miren lo que pasa. 5 por menos 2, 4 por menos 2, ¿qué nos dice la regla? Estoy multiplicando ambos miembros por un negativo. ¿Qué pasa? Esta desigualdad tendría que darse la vuelta. A ver, todavía no lo voy a escribir. Veamos qué pasa. 5 por menos 2 más por menos, menos 10. 4 por menos 2, positivo por negativo, ley de los signos en la multiplicación, más por menos es menos 8. ¿Ya? ¿Cuál es mayor? ¿Menos 10 o menos 8? Si no se acuerdan, grafiquen. ¿Cuál es menor, cuál es mayor, jóvenes? Menos 8 es mayor. Eso lo vamos a representar ahorita. Ya se salió de ahí, creo. Ay. Ya. Entonces miren, menos 8 es mayor. Lo voy a hacer con color rojo.
Menos 8 es mayor que menos 10. ¿Por qué? Porque miren, aquí está el 0, aquí está el menos 8 y aquí está el menos 10. ¿Ya? Menos 10, menos 8 y por ahí está el 0. Uy, me faltó. El 0 está por acá. ¿Listo? Entonces, entre estos dos, ¿cuál está a la derecha? El menos 8. Menos 8 mayor que menos 10. Miren, entonces, ni bien multiplicamos por un negativo, nosotros automáticamente le damos la vuelta a la dirección. Aquí decía mayor que, le damos la vuelta a la dirección de la desigualdad y así lo mantenemos. Ya, a menos que en algún otro momento volvamos a multiplicar por negativo y le daríamos la vuelta. Pero, miren, decía mayor que, como multiplicamos ambos miembros por negativo, le damos la vuelta a la desigualdad y ahí lo dejamos. Una sola vez le van a dar la vuelta. ¿Ya, jóvenes? Entonces terminen de copiar, son importantes esos axiomas. Sobre todo estos vamos a utilizar estos dos, consistencia aditiva y multiplicativa. Si sumamos a ambos miembros de una desigualdad un número positivo, un número negativo, no pasa nada con la dirección de la desigualdad. Si multiplicamos ambos miembros por un positivo o dividimos ambos miembros entre un positivo, no pasa nada con la dirección de la desigualdad. ¿Cuándo es el único caso en el que se da la vuelta a la desigualdad? Solo se da la vuelta a la desigualdad cuando multiplicamos ambos miembros por un negativo. ¿Ya? Solo en ese caso se da la vuelta a la dirección de la desigualdad. Se da la vuelta una sola vez y listo. Terminen de copiar, jóvenes. Enseguida pasamos al último grupo de axiomas que corresponde a los axiomas de igualdad. Terminen de copiar, a ver. Ya, jóvenes, vamos a continuar con el último grupo de axiomas y luego vamos a pasar a operaciones conocidas y desigualdades. Los axiomas de igualdad. Ahora, cuando queremos comparar si dos números son iguales o no, lo que hacemos es ver en la recta de los números reales y si ocupan el mismo lugar en la recta, entonces son iguales. Si no están en el mismo lugar, no son iguales. Así de sencillito. Entonces, si tenemos un número A y un número B, si están en el mismo lugar, son iguales. En cambio, si están en distintos lugares de la recta de los números reales, no son iguales. Cuando queremos saber si dos números son iguales, solo hay dos opciones: que sean iguales o que no sean iguales. En cambio, cuando queríamos saber el orden o tamaño de dos números, al comparar dos números, las opciones eran que esos dos sean iguales, que el primero sea mayor que el segundo o que el primer número sea menor que el segundo número. Cuando hablamos de desigualdad, hay tres opciones de resultado. En cambio, cuando queremos saber si dos números son iguales, solo hay dos opciones. Si están en el mismo lugar, son iguales. Si están en distintos lugares, no son iguales. ¿Ya? De la misma manera está la ley de transitividad. Si tenemos un número A igual a un segundo número y ese segundo número es igual a un tercer número, entonces directamente el primero y el tercero también son iguales. ¿Ya? También son iguales. Luego está la decimetría, la ley de simetría, que es una muy útil para resolver ecuaciones. Esta es muy útil. ¿Listo? A igual a B, como es una igualdad, se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. A es igual a B, también se puede leer B es igual a A. Y es lo que dice acá. Si A es igual a B, entonces podemos decir B es igual a A. ¿Qué significa eso? Les voy a poner un ejemplo.
5x más 2y menos 7 igual a 82. ¿Ya? Todo eso, en lugar de escribir todo eso, puedo escribir todo lo de la derecha, lo escribo en la izquierda, tal como está. Y todo lo de la izquierda lo escribo en la derecha, tal como está. 5x más 2y menos 7. Por simetría. ¿Ya? Entonces, si tengo todo esto, puedo darle la vuelta, miren. Todo lo de la derecha tal como está lo escribo en la izquierda y todo lo de la izquierda lo escribo en la derecha en un solo paso. Y ustedes dicen por qué, por simetría. Pero no le pongan solo sim. En mi caso no podía escribir más, pero es por la ley de simetría. ¿Ya? Esa nos sirve mucho para resolver ecuaciones. Nos ahorra 2 o 3 pasos para no estar multiplicando por menos, para no estar diciendo que está restando pasa a sumar y así. Si solo quiero dar la vuelta y que lo de la derecha esté a la izquierda, le doy la vuelta. Van a ver que yo lo uso mucho. Esta propiedad de simetría también se aplica para las desigualdades, solo que hay que tener en cuenta la dirección de la desigualdad. Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Lo vamos a ver con calma. ¿Ya? Después está la reflexividad. Todo número es igual a sí mismo. ¿Listo? Y finalmente estos axiomas de la igualdad, de la unidad de la adición y la multiplicación. Si tenemos una igualdad de números y a ambos miembros les sumamos el mismo número real, la igualdad sigue siendo igualdad. Si a ambos miembros de una igualdad sumamos el mismo número real, ¿bien? Si ambos miembros sumamos el mismo número positivo o el mismo número negativo, la igualdad va a seguir siendo igualdad. Si tenemos una igualdad y ambos miembros de una igualdad multiplicamos el mismo número real, no importa si es positivo o negativo, la igualdad va a seguir siendo igualdad. Estas dos propiedades, la unidad de la adición y de la multiplicación, se utilizan mucho para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Para resolver sistemas de ecuaciones también se utilizan muchísimo para resolver ecuaciones de primer grado o lineales. ¿Ya? Recuérdenlas, estas propiedades. En la igualdad, si a los dos lados sumamos el mismo número, la igualdad sigue siendo igualdad. Si a los dos lados de una igualdad multiplicamos el mismo número, la igualdad sigue siendo igualdad. ¿Quieren que les haga ejemplo de eso, jóvenes? ¿No quieren? Ya, por eso ya estaba borrando aquí para hacerles espacio, no se preocupen. Sé que necesitan verlo el ejemplo. Ya. A ver, entonces ejemplo. Con color azulito. Ejemplo. Ejemplos de la unidad de la igualdad. 1. Digamos que tenemos 5 más 2 es igual a 7. ¿Eso es verdad? ¿O me estoy equivocando, jóvenes? Es verdad, ¿no es cierto? Si digo la orden un poco alejadita y digo, la orden dice sumar a ambos miembros el 9. Ya, sumemos a ambos miembros el 9. 5 más 2 más 9. A ver, vamos a ver si sigue siendo lo mismo. 7 más 9. A ver, 5 más 2, ¿cuánto es? Jóvenes, 7. 7 más 9, 16.
Ya. A ver, y 7 más 9 es 16 también. Entonces la igualdad sigue siendo igualdad, joven. ¿Ya? La igualdad sigue siendo igualdad. ¿Listo? Si a ambos miembros sumamos el mismo número positivo o negativo, la igualdad sigue siendo igualdad. A ver. Pero si le hubiéramos sumado un número negativo, a ver, 5 más 2 igual a 7 era, ¿verdad? Si a los dos lados le sumábamos un número negativo, por ejemplo el menos 3, igual siempre se va a mantener siendo igualdad. 5, a ver, 5 menos 2 es 3. Hagamos con este ejemplo. 5 menos 2. Ahora, ¿menos cuánto? Menos 3. Debería seguir siendo igual, ¿no? 3 menos 3. Y resolvemos. 5 menos 2, ¿cuánto es, jóvenes? 5 menos 2, 3. Menos 3, 0. Y al otro lado, ¿cuánto debería ser? 3 menos 3. Entonces sigue siendo una igualdad. 0 sigue siendo igual a 0. ¿Lo ven? A ver, el tercer ejemplo. Si tenemos 5 menos 2, a ver, con otros números, a ver, 7 más 1 igual a 8, ¿verdad? A ver, y multiplicamos ambos miembros por 5, ¿ya? Entonces decimos 7 más 1 por 5 igual a 8 por 5. Se tendría que mantener. Entonces, 7 más 1, ¿cuánto es? 8. O podemos aplicar la propiedad distributiva, ¿no? 5 por 7 es 35. Más 5 por 1, 5. Y aquí 8 por 5, 40. 35 más 5, 40 igual a 40. Sigue siendo una igualdad. El cuarto ejemplo. Ahora multipliquemos. Por un negativo vamos a multiplicar. 1 más 1 igual a 2. Ahora vamos a multiplicar por menos 1, digamos. Entonces, miren, 1 más 1 multiplicado por menos 1 igual a 2 por menos 1. ¿Qué nos queda? 1 más 1, 2. Nos queda 2 por menos 1 igual a 2 por menos 1, ¿cuánto es el resultado? Más por menos, menos. 2 por 1, 2. Y el otro lo terminemos. Positivo por negativo, menos. 2 por 1, menos 2, igual a menos 2. Listo. Entonces, fíjense, si ambos miembros de una igualdad sumamos el mismo número positivo, sigue siendo una igualdad. Si sumamos ambos miembros un número negativo, sigue siendo igualdad. Si multiplicamos por un número positivo, sigue siendo igualdad. Si multiplicamos por un número negativo, sigue siendo igualdad. ¿Ya? Entonces no cambia. Sumemos un positivo a los dos lados, sumemos un negativo a los dos lados, multipliquemos un positivo a los dos lados, multipliquemos por un negativo a los dos lados. La igualdad sigue siendo igualdad. ¿Cuál es el caso en el que variaba? En la desigualdad, cuando multiplicamos o dividimos por un negativo, ahí se da la vuelta una sola vez la dirección de la desigualdad. ¿Ya? Terminen de copiar este ejemplo un ratito, a las 8:01, dentro de un minuto avanzamos a la siguiente diapositiva. ¿Listo?
el día sábado quieren dar examen, bueno, van a dar examen los que no han dado el examen de geometría analítica. Lo daríamos a las 8 menos cuarto, estén listos, ¿ya? Ya habiliten sus cámaras para dar el examen ese día, practiquen habilitar las cámaras. Entonces, los que no dieron el examen o los que dieron mal el examen, igual pueden dar el sábado a las 8 menos cuarto. ¿Listo? De geometría analítica. Las mismas preguntas, una pregunta de la recta, una pregunta de la circunferencia y una pregunta de un triángulo. Hallar su área, distancias, demostrar si es isósceles, si es rectángulo. ¿Ya? Todavía no salió el instructivo sobre las calificaciones, jóvenes, pero si quieren anímense a dar el examen. ¿O prefieren que demos la siguiente semana? Sí, yo se las proceso las calificaciones este fin de semana y el próximo jueves podemos dar el examen. Próximo jueves o próximo sábado en la mañana. Ya, ya, entonces, pa- ya, entonces nos ponemos de acuerdo y el siguiente sábado darían el examen. Comuniquen por favor a sus demás compañeros. No va a ser el examen el sábado 11, va a ser el sábado 18 para los que no han dado examen de geometría analítica. ¿Listo? Eso van a comunicar, por favor. No les escucho. ¿Qué me dicen? Sí, sí, pueden, pueden. ¿Ya? Pueden. Alístense entonces para la siguiente semana. Ahora, ya que hemos visto las propiedades, ya que hemos visto las propiedades de los números reales que están plasmadas a través de los axiomas, veamos, veamos estas operaciones conocidas y las indeterminaciones. Las indeterminaciones dan un resultado que no sabemos qué es, ¿ya? Por ejemplo, no sabemos cuánto es 0 entre 0. No sabemos cuánto es. No sabemos cuánto es infinito entre infinito. Por eso es indeterminado. No sabemos cuánto es 0 por infinito. No sabemos cuánto es infinito elevado a 0. No sabemos cuánto es infinito menos infinito. No sabemos cuánto es 1 elevado a infinito. No sabemos cuánto es 0 elevado a 0. Estas son operaciones indeterminadas. Su resultado no lo sabemos. Si en algún momento yo les pido que calculen algo y les sale 0 entre 0, no me van a decir, es indeterminado, me van a decir, van a hacer algún truco matemático que yo les voy a enseñar para evitar obtener este resultado indeterminado, ¿ya? Pero lo vamos a aprender de a poco. Ahora, operaciones que sí conocemos su resultado son cuando vean A van a considerar un número positivo. ¿Listo? Entonces, 0 más 0, ¿cuánto es, jóvenes? Jóvenes, ¿cuánto es 0 más 0? Ya. 0 menos 0, ya. 0 por 0, 0 entre 0, ¿qué? 0 entre 0, indeterminado, ¿ya? Eh, sus micrófonos están mal, por favor, verifiquen o enchufen un auricular para que puedan escuchar mejor. Ya. Entonces, cualquier número más el neutro de la suma, ¿cuánto es? ¿Cuál es el neutro de la suma, jóvenes? Cero. Entonces, cualquier número más cero es el mismo número.
Cualquier número menos el neutro de la suma, ¿cuánto es? El mismo número, perfecto. Cualquier número por cero es cero. Cero entre cualquier número es. Su tío ganadero tiene 0 vacas y les deja toda la herencia a ustedes. ¿A cuántas vacas les toca? Cero nomás, ¿no ve? Ahora sí, cualquier número entre cero es infinito. Es un número muy grande. Es como si ustedes pensaran, tienen una torta, ¿ya? Y la dividen en rebanadas chiquititas. En rebanadas chiquititas les va a salir una gran cantidad. Por ejemplo, una torta que se tiene para 100 personas. Si la dividen en rebanadas más delgaditas, les puede alcanzar para 200 personas. Si las dividieran la torta en rebanaditas como radiografía, les puede alcanzar para unas 2000 personas. ¿No ve? Rebanaditas transparentes. Pero si dividieran la torta en miguitas, les alcanzaría para 1 millón de personas. Pero si en lugar de migas lo hacen una milésima de milésima de milésima de miga, les alcanzaría para miles de millones de personas. ¿Ya? Entonces, mientras más chiquito es el tamaño entre el cual van a dividir, el resultado es mucho más grande. Entonces, cualquier número dividido entre cero es prácticamente infinito, un número interminablemente grande. ¿Ya? Esa es una operación conocida, sabemos cuál es el resultado. Aunque infinito no sea número real, pero sabemos por lo menos que el resultado es infinito. ¿Ya? Ahora, cero elevado a cualquier número, ¿cuánto es? Cero. Cualquier número elevado a cero es uno. Quiero que memoricen esta tabla de operaciones conocidas para el sábado. Se la tienen que saber de memoria. ¿Listo? Las trigonométricas no tanto. Seno de cero es cero, coseno cero es uno, tangente de cero es cero, secante de cero es uno, cosecante de cero, infinito. Estas sí tienen que sabérselas. Estas sí es obligatorio que se las sepan. Logaritmo de cero es menos infinito. Logaritmo de uno es cero. Logaritmo en base a de a es uno. Logaritmo de infinito es infinito. ¿Ya? Logaritmo de los números negativos no existe. Logaritmo de números infinitos no existe. Digo, logaritmo de números negativos no existe. Es indeterminado. ¿Listo? Ahora, operaciones con infinitos. Infinito más infinito. Un número muy, muy, muy grande más otro número muy, muy, muy grande. Igual sigue siendo un número muy grande. No nos alcanza el cerebro para imaginarnos un número tan grande. ¿Ya? Un número infinitamente grande multiplicado igual por un número infinitamente grande sigue siendo infinitamente grande. Miren, un número muy grande como la cantidad de pelos de un gato. ¿Cuántos pelos tendrá un gato, jóvenes? A ver, imaginen. ¿Cuántos pelos tendrá? Millones de pelos tiene un gato. Imaginen que ustedes se dan la vuelta y su hermano viene y le pone un pelo más al gato. ¿Ustedes se darían cuenta? No nos damos cuenta, siguen diciendo, tiene millones, pero no sabemos si es 1000 millones, si son 1000 millones uno o son 1000 millones dos, no nos damos cuenta. Lo mismo pasa con infinito. Si le sumamos cualquier número, no le hacen ni cosquillas y no nos damos cuenta. Si tienen su gato y ustedes se dan la vuelta y su hijito travieso va, le quita un pelo al gato, ¿ustedes se darían cuenta que le falta un pelo al gato? Nada, ni cosquillas le hizo al gato. Ni el gato se da cuenta que le falta. Entonces, un número muy grande, si le aumentamos cualquier número, aunque este sea 1000 millones de millones de millones, infinito es tan grande que ese 1000 millones de millones es como un pelo de gato. No le aumenta nada y si le restamos no le quita nada. ¿Ya? Por muy grande que sea este número que se le resta infinito. ¿Listo? Entonces, infinito es tan grande que si le sumamos cualquier número
tan grande que nos imaginemos, no le va a afectar en nada. Si le sumamos o le restamos cualquier número, infinito sigue siendo infinito. ¿Ya? Infinito multiplicado por cualquier número sigue siendo infinito. Infinito dividido entre cualquier número sigue siendo infinito. Cualquier número entre infinito nos da 0. ¿Por qué? Porque es un número grande. A ver, ustedes dividan 100 entre 1 con 50 ceros, les va a dar casi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, prácticamente 0. Si tienen calculadora, ahorita dividan 100 entre un número con 50 ceros, les va a dar 0 como resultado. ¿Ya? Entonces, cualquier número entre infinito es 0. Infinito entre cualquier número es infinito. Infinito elevado a cualquier número sigue siendo infinito. Pero cualquier número elevado a infinito hay dos opciones. Hay tres opciones en realidad. Miren, a es mayor que 0. A es positivo. Si a es mayor que 1, vamos a tener esto de acá. Va a ser a elevado a infinito. No tengo las teclas. Si a está elevado a infinito, imaginen que este 8 está acostado. A elevado a infinito nos da como resultado infinito. Si fuera mayor que 1. Aquí abajo, si a está elevado a infinito y a está entre 0 y 1, miren, si a es mayor que 0, pero es menor que 1, entonces si es un decimal positivo, si está elevado a infinito, el resultado es 0. Si a es mayor que 1 y está elevado a infinito, el resultado es infinito. Si a vale 1, si 1 está elevado a infinito, no sabemos. Eso sí es indeterminado. ¿Ya? Pero si el mayor que 1 está elevado a infinito, su resultado es infinito. Si un número entre 0 y 1 está elevado a infinito, su resultado es 0. ¿Ya? Infinito más 0, infinito. Infinito menos 0, infinito. Infinito entre 0, infinito. 0 entre infinito sigue siendo 0. 0 elevado a infinito es 0 nomás. ¿Ya? Entonces estas operaciones quiero que las conozcan. Son operaciones conocidas y quiero que ustedes las conozcan para la siguiente clase. ¿Listo? Nos quedan 2 minutos. Vamos a ver por lo menos la definición de desigualdades. Hoy he avanzado así de rápido porque la semana pasada no hemos pasado clases. Ha habido esa consideración por el hecho del encapsulamiento de allá de Caraparí. Nos quedan 3 diapositivas más aparte de esta. Veamos por lo menos esta definición. Las desigualdades son cualquier relación de orden de la recta o conjunto de los números reales, donde se cumple la ley de tricotomía. La ley de tricotomía dice, cuando comparamos dos números, hay tres posibilidades. Si los dos números están en el mismo lugar de la recta de los reales, esos dos números son iguales. Si el primero está a la izquierda del segundo, el primero es menor que el segundo. Si el primero está a la derecha del segundo número, el primer número es mayor que el segundo. ¿Ya? Entonces, si tenemos dos números, jóvenes, si tenemos dos números, los restamos. Si tenemos dos números, los restamos. Miren aquí. Este Y está en el lado derecho. Si lo paso a restar al otro lado, ¿qué pasa? Se vuelve X menos Y. ¿Y qué queda aquí? Queda 0. ¿Ya? Dice, si tenemos dos números y queremos saber si es mayor o menor, ¿qué pasa? Si restamos dos números, a ver, aquí lo escribiré. Si tenemos dos números X e Y y restamos y sale positivo, si el resultado de esta resta sale positivo, el primer número es mayor que el segundo. Miren, X es mayor que Y.
Si restamos x menos y y sale 0, el primer número es igual al segundo. X es igual a y. Si tenemos dos números y los restamos y su resultado nos sale negativo, entonces el primer número es menor que el segundo. ¿Ya? Eso quiero que lo recuerden. A ver, nosotros graficábamos la recta de los reales para saber qué número era mayor. Los representamos, el mayor es el que está a la derecha, entre dos números el menor es el que está a la izquierda. Ahora, si no tenemos la recta de los reales y no queremos graficar, restamos dos números, x menos y. Si los restamos y sale positivo, el primero es mayor que el segundo. Si los restamos y nos sale 0, el primer número es igual al segundo. Si los restamos y nos sale negativo, el primero x es menor que el segundo. ¿Ya? Estos sí se los voy a escribir. Negativo igual a 0 y aquí negativo, perdón, el primero era positivo. Positivo. ¿Ya? Si restamos dos números y sale positivo, el primero, el minuendo, el que está antes del signo negativo de resta, es mayor que el segundo. Si sale igual a 0, los dos números son iguales. Si sale el resultado menor que 0, el primer número es menor que el segundo. Eso vayan copiándoselo, jóvenes, terminen de copiar. Para la siguiente clase, para la clase del día sábado, quiero que terminen de copiar estos teoremas de desigualdades. Quiero que terminen de copiar estos teoremas de desigualdades, son 10 teoremas. Les voy a explicar rapidito, igual que los axiomas del día de hoy, y luego ya vamos a comenzar con inecuaciones. ¿Ya? Luego vamos a comenzar con inecuaciones. Entonces del material de estudio igual vayan copiando del material de estudio estas inecuaciones que les estoy mostrando ahora. Quiero que vayan copiando las definiciones de inecuación, dejen espacio, unos dos cuadros, unas dos líneas arriba, dos líneas abajo, para los ejemplos que yo les voy a explicar. Aquí igual les voy a seguir explicando y vamos a ver los principales tipos de intervalos solución, y ya vamos a hacer también el día sábado resolución de inecuaciones lineales. Así que todo lo de inecuaciones lineales más terminen de copiar en sus cuadernos, lo vamos a avanzar la siguiente clase. ¿Ya? Y vamos a hacer ejemplos también. ¿Listo? Hasta aquí, hasta la 10ª diapositiva, hasta aquí. Vayan copiando para el día sábado para que avancemos rápido. ¿Listo? Ahí terminaríamos, jóvenes. Entonces los que no han dado examen daríamos el sábado 18. Los que han dado mal, igual. Los que no han podido enviar a tiempo, igual. ¿Listo? El sábado 18. Ahí terminamos, jóvenes, la clase de hoy. Continuamos el sábado. Hasta luego, jóvenes, que estén bien.